cristiano es discernir la voluntad de Dios para su vida. Si usted me pregunta a mí, yo creo que, si soy sincero, mi respuesta tiene que ser que no conozco a plenitud la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, esta declaración que acabo de hacer en este momento no quiere decir que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mí y para la iglesia. Lo que dije es que no la comprendo en su totalidad. Hace tiempo les compartía que escuchaba de un gran siervo de Dios el decir que Dios nunca va a revelar a una persona el plan total de lo que quiere hacer con él o con una iglesia. Si así fuera, pues nos creyéramos autosuficientes y ya no buscásemos la presencia de Dios. Creeríamos que conocemos todos los misterios de la palabra de Dios y por lo tanto, pues seríamos arrogantes, orgullosos y sin poder considerar también a las otras personas. Pero lo cierto es que Dios manifiesta su propósito, su plan a nosotros de manera progresiva. Él muchas veces nos da una palabra profética. En el caso de los que tenemos ministerios, recibimos de parte de Dios una palabra y el papel nuestro es creer a la palabra de Dios. Dios puede hablar a través de su escritura, por supuesto, es la regla más clara de fe, pero también Él usa a sus siervos muchas veces con palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y Él pues habla de esa forma. Y nosotros debemos de creer a esa palabra. Luego pues Él va a ir manifestando progresivamente qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Si yo me remonto a los años que el Señor me ha permitido de conocerle, puedo decir que muchas de las cosas que Él manifestó desde mis primeros días de creyente, hoy las estoy viendo hechas realidad. Pero eso no quiere decir que por eso ya todo el plan está revelado y que entiendo todas las cosas y que hoy ya puedo darme por satisfecho y decir, me muero, ya estoy completo. No, todavía no. Estoy consciente que Dios todavía tiene algo para mi vida, algo para mi familia, algo para la iglesia. Él quiere seguir haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros, hermanos. El plan de Dios es inmenso. El plan de Dios es grande para con el ser humano, pero hay un plan para cada uno de nosotros también. Yo quisiera que en esta mañana viéramos ese plan, ese propósito de Dios a la luz de dos vías. Primero, a la luz de la generalidad de lo que Dios quiere con la iglesia. Y segundo, un plan maravilloso que Él tiene de manera particular para cada uno de sus hijos. Porque yo creo que si se habla de la iglesia hay grandes cosas, hay grandes revelaciones, grandes profundidades que la Biblia habla. Pero si nosotros no las creemos de manera particular para nosotros, no va a haber mucho provecho. Hay gente que oye, ¿verdad?, de que Dios ha preparado calles de oro, mares de cristal allá en los cielos, pero a la persona se le da poco. Que hay gozo, que hay paz, que hay amor, que hay humildad, que hay mansedumbre, que Dios quiere poner en su iglesia, pero a muchas personas se les da poco. Como que si es poco lo que el Señor ha preparado o el costo que esto valió. Pero esta mañana debemos entender que Dios sí tiene un plan para la iglesia en general. Pero lo más precioso es que tiene un plan para tu vida y para mi vida que se va a cumplir en el momento preciso que Él lo manifieste. Cuando entendemos eso, hermanos, no vamos a necesitar que alguien nos presione a nosotros a congregarnos. No vamos a necesitar que alguien nos obligue a cumplir un privilegio, porque va a nacer en nuestro corazón. Hace algún tiempo que yo vengo predicando que la obra de Dios se hace por amor, que la obra de Dios se hace por gratitud, y la alabanza y la gloria la merece el Dios Todopoderoso, porque sin merecerlo fuimos salvados de la condenación eterna. Y mi vida y mi corazón se alegran al saber que Él me tomó en cuenta. Solo el hecho de saber que soy parte de los elegidos, del pueblo escogido de Dios, eso me llena de una gran gratitud. Y al saber que me ha entregado un servicio, porque ministerio es servicio, hermanos,
Todavía me siento más privilegiado y sigo compartiendo que no hay privilegio más grande que servir a ese Dios todopoderoso, que es el creador de los cielos y de la tierra, pero que nos usa para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Esto se tiene que entender en dos vías para que no nos hagamos orgullosos, hermanos. Es un privilegio grande, un privilegio inmerecido, un privilegio que nadie era digno de poder desempeñarlo. Los que tenemos algún ministerio no tenemos por qué creer que somos más que otras personas. Somos iguales todos, valemos la preciosa sangre de Jesucristo. Pero el otro aspecto que me gusta enfatizar acá es que es una responsabilidad delante de Dios. Y si Él nos pone en un lugar, debemos ser fieles a donde Dios nos ha puesto. Porque, hermanos, Dios nos ha puesto con un propósito, con un objetivo de poder ministrar al pueblo santo de Dios. Y si lo hacemos fielmente, vamos a recibir un premio. Pero si no lo hacemos fielmente, Dios nos va también a corregir. Entonces quiere decir que hay un enorme privilegio de servirle a Él en cualquiera de los ministerios que estemos. Pero es una gran responsabilidad delante de Él. Si usted hace un balance entre los dos, le aseguro que no va a llegar un momento cuando usted diga, no, es que yo no merezco estar ahí. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Porque usted lo va a tomar con la debida humildad, primero sabiendo que no lo merecía, pero lo otro es saber que si Dios se lo puso, es porque Él sabe qué va a hacer con usted. Hay momentos en los cuales el enemigo nos quiere hacer ver como que no somos capaces. El enemigo nos quiere hacer ver que no. Y aunque tengamos ya el privilegio, nos quiere bajar de ahí. Nos quiere quitar esa oportunidad porque quiere amarrarnos la boca. Pero en esta mañana se van a romper todos esos yugos que el enemigo haya puesto sobre su vida. Y declaramos que el poder de Dios ministra en cada uno de nosotros. Porque, hermanos, ¿a quién le conviene que nosotros nos callemos? Al enemigo. Él quisiera anularnos por completo, ¿verdad? Y decir, no, ya no prediques, ¿verdad? Muy feo hablas, no tenés conocimiento, no podés hacer las cosas. Eso es el enemigo hablando al corazón o a la mente. Pero como dice uno de los coros antiguos, ¿verdad? Si el enemigo llega y te habla a tu corazón, déjame entrar, no puede, porque en nosotros está el Santo Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para servirle, libertad para adorarle, libertad que nosotros necesitamos. Eso es la iglesia del primer siglo, o la iglesia que se llamó iglesia primitiva. Ese nombre que se le da, hermano, gozó de la dirección del Espíritu Santo. Nosotros no debemos perder ese rumbo. Cuando hablamos de esa iglesia primera, debemos tomar aquellos aspectos que fueron positivos en la iglesia, porque hay otros aspectos que fueron negativos. El creyente no debe ser ciego y pensar que que como era la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo no tenía problemas. Por supuesto que habían problemas, ¿verdad? No son ajenos, porque siempre han sido seres humanos los que han habitado dentro de las congregaciones, hermanos. No debemos idealizar a ninguna congregación, ni de los tiempos bíblicos, ni de los tiempos nuestros. Lo que sí hay que considerar es que siempre hubo una respuesta a las diversas necesidades. Esta iglesia, hermanos, primera, tuvo la dirección del Espíritu Santo, y cuando había una necesidad, ellos buscaron el rostro de Dios. Porque para entender la voluntad de Dios para nuestra vida, no la vamos a poder discernir si no es a través de la oración. Si una persona dice, pero ¿y qué quiere Dios conmigo? ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? Y no está en la comunión con Dios, nunca va a entender su propósito. Y quiero decirles que cada persona que es llamada por Dios, Dios le tiene algo preparado. No es que de repente vino y bueno, y a ¿para qué lo voy a usar? Los pastores a veces no logramos entender bien todavía para cada persona cuál es su propósito, pero Dios tiene claro el propósito para la vida de usted. Por eso necesitamos bastante discernimiento. Este pasaje que hemos leído habla de la primera iglesia gentil, la iglesia en Antioquía. Esta iglesia dice que se fundó allá, en esa región, ¿verdad?
esta ciudad de Antioquía, del país de Siria. Esa iglesia me gusta porque al principio todo era judaísmo. Al principio todas eran gentes que venían de Israel y se convertían a Cristo. Pero esta iglesia se estableció ya en un país diferente, con gente pagana completamente, pero que igual fueron llenos del poder del Espíritu Santo. No solo Israel eran los privilegiados, al principio se sorprendían. Y cuando Pedro llegó a predicar ahí, ¿verdad? Donde estaba Pedro, dice que cuando vio que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, todos se admiraban. Pero después dijeron, bueno, de modo que a los gentiles también Dios les ha dado arrepentimiento. Y dice que el Espíritu vino sobre ellos igual que como vino sobre Israel. ¿Qué necesitamos nosotros para entender el plan de Dios para nuestra vida o su voluntad? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, y por eso se están llenando estos espacios en la iglesia, se están propiciando para que haya búsqueda de Dios. Para eso, esta iglesia dice que se reunieron. Me llama la atención que había un liderazgo establecido, igual que nosotros tenemos un liderazgo establecido. Pero eso no quiere decir que estamos ya, repito, ¿verdad? Que nos dormimos y decimos estamos completos, ya no se necesitan más personas. No, esto tiene que seguir, hermanos. Los que ya tenemos un liderazgo, sigamos ejerciéndolo. Los que sentimos un llamado al liderazgo, dispongámonos. Y todavía oremos por más obreros, que el Señor eso nos ha dicho, que tenemos que orar. Dice que en esta iglesia en Antioquía había profetas y había maestros. Mire qué interesante. Y aquí se da el listado de ellos. Hoy podemos decir nosotros que hay en nuestra iglesia. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, que son los ministerios más conocidos. Pero estos ministerios debemos de conjuntarnos y debemos orar, debemos ministrar delante de la presencia de Dios. Y la iglesia tiene que estar toda unida, porque si la iglesia ora por sus líderes, les aseguro que va a haber más poder en la predicación. Va a haber más poder en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Necesitamos la oración. Nosotros oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros, para que la voluntad de Dios se manifieste. En una oportunidad, como hoy, estaba reunida la iglesia de Antioquía y dice que estaban ministrando, dice el versículo 2. Estos ministraban al Señor y ayunaban. Y dijo el Espíritu Santo, aquí habló, mire, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No era un llamado inicial, era un llamado a una función específica. Como que Dios hoy dijera, yo aparto al pastor fulano de tal para una obra en tal lugar. Hermanos, si dependemos del Espíritu Santo de Dios, no dependemos de nadie más, dependemos de la obra que Él está haciendo, y Él utiliza los liderazgos de las iglesias para impartir nuevos ministerios. Eso necesitamos ser guiados por Él. Pero para discernir, hermanos, la voluntad de Dios, nosotros debemos saber algunos aspectos, y yo quisiera enumerar algunos hoy. En primer lugar, nosotros debemos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. ¿Cuántos están dispuestos a glorificar a Dios? Que toda nuestra vida sea para la alabanza de Él, para la exaltación de Él. En el capítulo 6 de Mateo, versículos 16 al 18, que fue un pasaje que leíamos en el ayuno anterior, habla de que cuando nos sometamos al ayuno, cuando vayamos a la presencia del Señor, que no lo hagamos para ser visto por las personas. Que no lo hagamos porque queremos impresionar a alguien, sino más bien que lo hagamos para llevar gloria a Dios. Dice, tú unge tu cabeza, ¿verdad? Porque si ungían con aceite era símbolo de gozo, de fiesta, ¿verdad? Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento el ayunar era sinónimo de tristeza. Y eso lo predicamos la vez anterior. Era sinónimo de humillación, de arrepentimiento y todo eso. Ellos se ponían ropas ásperas, no se lavaban la cara. Bueno, espero que aquí todos nos hayamos lavado hoy. Y así, ¿verdad? Y todos tristes llegaban. Yo sé que cuando uno está así, pues se pone un poco así, ¿verdad? Debilitado, sin fuerzas. Pero yo creo que con unas horitas no, hermanos. ¿Verdad? Ya si usted lleva 2 días de ayuno, 3 días, entonces sí, ¿verdad?
Pero ahí, entonces, unge tu cabeza, dice, y no muestres a las personas, sino que ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Claro, en esta oportunidad es público el ayuno, pero hay oportunidades en las cuales la persona aparta un tiempo privado, en su casa, de comunión con Dios, de búsqueda. Y yo le aseguro, la recompensa va a venir del Señor. Sea que ayunemos, sea que oremos, sea que desempeñemos un ministerio, sea que evangelicemos o que hagamos cualquier función en la iglesia, que todo estemos pensando que va en función de alabar a Dios. La gloria no es de los hombres. Hay un salmo que así dice: no a nosotros, no, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. La iglesia en esta mañana le da la honra, le da la gloria al Dios Todopoderoso por habernos rescatado de la condenación eterna. Él merece la gloria. Nosotros somos siervos, así como aquellos ángeles. Incluso cuando hubo alguien que los quiso adorar, imagínese usted un ángel esplendoroso, dice que como un arco iris, ¿verdad? Ni su cara le podían ver, lleno de luz, lleno de gloria. Y esos seres, yo creo, los quisieron adorar los hombres porque miraban y ellos pensaban: este es Dios que se me ha aparecido. Pero aquellos ángeles, siendo seres celestiales, siendo tan poderosos como la Biblia dice que son, incluso ellos dijeron: no, no me adores, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo, le dijeron a Juan, y de todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si esos ángeles se humillan de esa manera, ¿y cómo no nos debemos humillar nosotros también? ¿Verdad? Saber que la gloria, que la honra le pertenecen al Dios Todopoderoso. Hermanos, en los Salmos hay muchas declaraciones de esto, pero yo quisiera leer un pasaje en las cartas a Timoteo. En el capítulo número 6 de la primera Timoteo, es impresionante lo que estos hombres de Dios alcanzaron a entender de la voluntad de Dios. Miren lo que dice el capítulo número 6. Vamos a ver. No, no es ese, hermanos. Bueno, esa escritura se me ha escapado. Pero dice la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, dice Pablo. Mire qué interesante. Entonces quiere decir que toda la gloria, toda la exaltación y toda la alabanza es a nuestro amado Dios. Lo mismo lo que dice a los filipenses, ¿verdad? En el capítulo 2. Dice que el Señor se humilla a sí mismo, toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres, y después dice que Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre, dice que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están incluso debajo de la tierra. Y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces toda la gloria es para Él. Número 2, o en segundo lugar, debemos saber nosotros, hermanos, que para entender la voluntad de Dios debemos humillarnos delante de Él. No solamente saber que la gloria es de Él, sino que debemos humillarnos. Debemos humillarnos. En el Antiguo Testamento había un día que era de humillación, un día de búsqueda de Dios, y ese era el día de la expiación. Era una de las fiestas judías, y ahí se conmemoraban lo que es el perdón, ¿verdad? Se ofrecían dos animales, se sacrificaban para poder garantizar el perdón de los pecados de las personas. Y lo que ellos hacían era que era todo un ritual, todo un ceremonial. Pero el sumo sacerdote, que era el día que entraba al lugar santísimo, tenía que santificarse él primeramente. Y la ofrenda que presentaba en primer lugar era en honor a él, por los pecados de él. Y después tenía que entrar por el pueblo.
Ese día era especial, porque ellos sabían que ahí se estaba garantizando el perdón de los pecados para todo un año. Y según la Biblia, incluso ni eran ni perdonados completamente, sino que solo eran cubiertos, porque eso era símbolo del sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero ese día era de contrición, ese día era de humillación. La gente andaba no riéndose, la gente andaba ahí con su cara triste. Hoy la humillación en nuestros días, claro, se manifiesta de manera diferente, pero siempre debe de haber un arrepentimiento claro en el corazón de cada uno de nosotros. En los tiempos de Esther, dice la Biblia en el capítulo 4 y versículo 15, que Esther mandó a las personas que ayunaran por ella. Recuerde que iban a destruir a todos los judíos en ese tiempo. Capítulo número 4, versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire qué interesante. En momentos de dificultad, en momentos de, ¿cómo podemos decir?, de destrucción, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Se humillaron, buscaron el rostro de Dios. Hoy en nuestros días el ayuno debe ser utilizado también cuando hay problemas, cuando vemos que el enemigo ataca a las familias. Los oía a ustedes orar por la familia y eso es bueno, ¿verdad? Cuando vemos que el enemigo se levanta, que hay problemas que atacan de fuera de la iglesia, pero hay problemas que dentro de la misma iglesia también el enemigo puede hacer que surjan. Es ahí cuando debemos clamar y debemos interceder unos por otros. Si usted está exento, usted se siente, bueno, tal vez no exento completamente, pero en este momento se siente libre, usted ore por el que esté en problemas. Usted ore por aquella persona que tiene una grave necesidad y decirle: Señor, yo sé que mi oración solamente no podría lograr grandes cosas, pero este día nos hemos unido como iglesia. Este día nuestra oración sube como un incienso hasta la misma presencia de Dios, y nuestro deseo es que sea oída y que la respuesta venga, porque no hay mayor gozo que cuando uno recibe la respuesta de Dios. Y el Señor le dice hoy que respuesta viene próximamente. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios no es sordo. Él no es ídolo, ¿verdad?, para tener oídos y no escuchar. Que tienen sus pies y no caminan, que tienen sus manos y no palpan. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Y si Él, hermanos, nos tiene en sus manos, les aseguro que va a cumplir sus planes para nuestra vida. En el Nuevo Testamento hay una porción que quiero leer en Lucas 18:9, donde se ve la actitud de 2 personas que iban a la oración. Nosotros debemos ser bastante cuidadosos de igual forma que nuestra oración esté en sintonía con la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 9. A unos, y por cierto, el significado de las parábolas muchas veces se dice al principio y en otras ocasiones al final del relato. En este caso se dice al principio. A unos, dice el versículo 9, que confiaban en sí mismos como justos, oiga, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El versículo 9 y el versículo 14
nos dan la razón del por qué el Señor cuenta esta parábola. Esos dos personajes, ¿de cuáles queremos ser nosotros? ¿Como el primero o como el segundo? El que se humilló, dijo nuestra hermana aquí. Mire qué sabiduría. Como el que se humilló debemos ser nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros nos presentamos delante de Él con nuestras justicias, crea lo que estamos diciendo, que no necesitamos la justicia de Dios. Si le decimos, Señor, yo pues aquí estoy, ¿verdad? Tú me conoces, soy tu siervo, soy el predicador fulano de tal, ¿verdad? Con estos títulos. Y sabes pues que yo te sirvo fielmente y que soy aquí, que soy allá. No como otras personas, ¿verdad? Que nada que ver. Esa oración así, de un solo, el Señor, anulada, ¿verdad? Esa oración no va. Porque el Señor quiere una oración similar a la que hizo este otro hombre. Reconocer en primer lugar que somos pecadores. Y eso no cualquier persona lo reconoce, hermanos. Porque hoy que estamos en Cristo, no, si hoy somos nosotros lo máximo, pues hoy somos reyes, sacerdotes, príncipes. Y aunque es verdad, porque la Biblia lo dice, pero aún así debemos reconocer que somos polvo. Un predicador decía, somos polvo nada más, y le gustaba cantar esa alabanza. Y decía, y el día que Dios le quite el espíritu se convierte en don tierra, decía. Hasta ahí llegó, ¿verdad? ¿Para qué tanto orgullo? ¿Para qué tanta jactancia? Si al final el Génesis dice que polvo somos, del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Ahí dice que todo se iguala en la muerte. Ahí no hay ricos, ahí no hay pobres, ahí no hay blancos, ahí no hay morenos, ahí no hay altos, ahí no hay pequeños, no hay flaquitos, no hay gorditos, ahí todos somos iguales. Quiere decir que para Dios valemos igual. Y los que hemos sido salvados valemos la preciosa sangre de Jesucristo. Ese es el valor que tenemos que considerar como hijos de Dios, hermanos. Así es. ¿De ahí qué más? En lo secular se logran cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que disfrutarlas, los alcances que el Señor nos permite. Porque hay esfuerzo, ¿verdad? Y qué bonito cuando los muchachos aquí hasta se desvelan estudiando y se preparan y que a veces hasta pierden la calma, ¿verdad? Con sus estudios, porque uno los mira a ellos, ¿verdad? Hay momentos que se estresan y con problemas y todo eso. Tenemos que aguantarnos nosotros a ellos e instruirlos porque ya pasamos por ahí, ¿verdad? Pero saber que todo eso, ellos van a obtener ¿cómo se llama? Un triunfo. Un logro. Vaya, veíamos la hija de nuestro hermano pastor Vladimir, ¿verdad? Hace algunos días. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno logra un peldaño, cuando logra un título y disfrutando después, ¿verdad? Ya con su trabajo estable y todo eso. Así que los jóvenes les animo, no se detengan, esos son logros, pero piensen, jovencitos, no solamente en lo que logramos aquí en la tierra, pensemos en cómo agradar a Dios también. Y me gusta porque esta juventud que tenemos acá es una juventud sana y así debe de seguir. Una juventud que, claro, no son perfectos, ¿verdad? Porque son jóvenes, ni siquiera los adultos somos perfectos, ¿verdad? Pero ellos se han dedicado a servir al Señor a su temprana edad. Piense cuando tengan ya 25 años, cuando tengan 30, cuando les llegue el momento de casarse, va a ser un gozo ver estos muchachos aquí, hermanos, estas jovencitas aquí. Va a ser maravilloso porque están honrando a Dios. Entonces el fariseo no logró nada porque él dice que oró consigo mismo. Él hablaba consigo mismo, prácticamente solo informándole a Dios lo que él era. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos de esa forma. Pero cuando lo hacemos en humillación, reconociendo nuestra bajeza, nuestra debilidad, entonces dice que al que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Y ni se espera a veces la persona cuando le dicen, hermano, queremos que usted nos ayude en este privilegio. ¿Y por qué será que me han elegido a mí? Dice, si yo acabo de venir a la iglesia. Y otros envidiosos a veces dicen, no, yo tengo tantos años de estar en la iglesia. ¿Y por qué han puesto a fulana de tal ahí? ¿O por qué han puesto a fulano? Porque no te congregas, ¿verdad? Porque no está cuando debe de ser. Cuando alguien es fiel al Señor, créalo, que Dios lo va a poner en alto. ¿Y a quiénes va a escoger el Señor? Pues, ¿y qué tal si en este momento el Señor, igual que en la iglesia de Antioquía, comienza a ministrar el Señor y el Espíritu Santo habla? ¿Y cómo va a ir a escoger a alguien que está por allá en otro lugar? Va a escoger a los que estamos aquí.
Esa es la realidad. Entonces, hermanos, hay que glorificar a Dios para entender la voluntad de Dios. Hay que humillarnos delante de Él. Número 3, debemos buscar su voluntad. Debemos buscar entender su propósito para cada uno de nosotros. Yo quiero citar 3 pasajes, pero de manera rápida. En el caso del Señor Jesucristo, en Mateo 4, del 1 al 11, y sus pasajes paralelos de los evangelios, me impresiona que siendo el Hijo de Dios, para comenzar su ministerio, tuvo un tiempo de preparación. ¿A dónde se preparó Él? En el desierto. Y el desierto hoy es símbolo de pruebas, de tribulaciones. Pero hoy las personas quieren que les den un privilegio y solamente porque ya conocen un poquito. Y eso no es así, ¿verdad? Los privilegios son ganados en la obra del Señor. Y muchas veces a los que se les da un privilegio alto y sin haber pagado el precio, al final la misma persona sufre las consecuencias. Y la iglesia también. Porque la Biblia dice que no debemos poner neófitos en los puestos de liderazgo. Y a veces por la necesidad, ¿verdad? O las iglesias cuando son pequeñas, establecemos a veces a personas en liderazgo y las personas no guardan su dignidad. Qué lástima. Felicito a los que se mantienen, a los que se les han asignado privilegios, los felicito. Si ya tienen 1 año, si ya tienen 2 años o más y siguen ahí, los felicito. Pero hay gente que se le asigna un privilegio y de repente ya no se le ve. O se le dio una función y no la cumple. Piensen eso. O se envanece, ¿verdad? Que es lo peor. Piensa que ya las puede y mira, hay una gente que se le da un privilegio y de repente piensa que mandan al pastor. Hermano, no es que el pastor sea un ancianito, ¿verdad? O que tiene más años que usted, sino que es la dignidad que Dios pone en cada persona. En cada ministerio, yo les pido a ustedes, hermanos, les suplico, aunque aquí no haya visto algo así, pero yo les pido a ustedes que la persona más sencilla que haya sido puesta en un privilegio de ministerio, respétela porque tiene una dignidad. No la respete porque diga usted, pero yo la conozco a la fulana de tal, ¿verdad? Y yo soy cristiana desde hace más tiempo que él o que ella. No, es porque le asignaron una responsabilidad. Y si nosotros somos fieles, Dios también nos va a poner en otro lugar a nosotros. Y probablemente usted logre escalar una posición más alta que esa persona, pero no le envidie. No le envidiemos, sino que sirvamos fielmente al Señor. Y cuando lo hagamos así, va a ver usted que vamos a caminar mejor. Entonces el Señor se prepara allí en ayuno, en oración. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y ahí vino la tentación. No se admire que cuando usted busque al Señor, le viene la dificultad. Pero no sea cobarde como algunas personas. No, dice que yo si me meto con el Señor me vienen problemas. Mejor me quedo tranquilo. Todavía tienen el descaro de decir eso algunas personas. No, eso es demasiado. Quiere decir, entonces mejor no soy cristiano para que el enemigo no me ataque. Mejor soy del mundo. Algo así quiere decir la persona. Pero si uno está con el Señor, ¿y qué temor? Pues hermano, si viene una tribulación, una angustia, ¿y quién está con nosotros? Pues si Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dijo él. Mire qué maravillosa declaración. ¿Y qué más necesitamos? Puede ser que se levante con usted su familiar y queriéndole turbar sus planes que usted tiene, u otras personas, o a veces la misma gente de la iglesia desaniman a otros. Porque hay gente a veces que cuando viene alguien nuevito, de un solo le van hablando de los problemas que hay en la iglesia. Mire, no fíjese que la iglesia es así, así, así. No, tenga cuidado, mire, porque no sé qué y no sé cuándo. O si no, usted lo miro bien alegre porque usted está en el primer amor. Espérese que pase un momentito. Lo que le quiere decir, ya va a ver que ya va a andar todo desanimado como yo. No, hermanos. Cuando ve a alguien nuevo, dígale qué privilegio que usted ha tenido hoy de haber sido perdonado de sus pecados, de haberse convertido en un hijo o en una hija de Dios. Y decirle, aquí nos vamos a gozar juntos, aquí vamos a crecer y se va a dar cuenta lo que es ser un hijo de Dios. Darle ánimo a esa gente. Voy a preguntar algo. ¿Será que el primer amor debe de ser cosa del pasado en nosotros? Hay gente que le llama al primer amor los primeros días, ¿verdad?, del cristianismo, pero eso se debe de mantener. Si nos congregamos casi todos los días o todos los días recién convertidos, ¿cómo debe de ser hoy? Igual.
Si queríamos servir en todo y ni siquiera nos daban un privilegio porque no teníamos todavía la preparación. Y hoy, ¿cómo debe de ser? Igual. Todo lo que teníamos en los primeros días de cristiano no debe de menguar, debe de crecer. Así debe de ser. El Señor se preparó y ahí lo atacó el enemigo, pero Él se mantuvo y con la palabra dice que lo echó fuera. Y al final venció. Y Él comienza. Y viene del desierto, dice después, Lucas 18, narra que dice que venía en el poder del Espíritu. Mire qué interesante. Cuando se vence. Pero cuando el enemigo nos doblega, no vayas a ir porque es ayuno. No. Más que llegan hasta el mediodía y solamente ya demasiado, ¿verdad? Porque 1 hora y media o 2 horas es suficiente, pero ya 4 horas o 6, no, eso ya es mucho. No vayas. Si venció eso y es de los que están aquí, yo le aseguro que ya tiene victoria en Cristo Jesús y lo que viene será ganancia. Será ganancia. Es que podemos pensar que va a estar aburrido y más que van a orar ahí, ¿verdad? Y los de alabanza son los que van a dirigir. Ustedes no sabían. Pero mire qué poder que había ahí, ¿verdad? Qué oraciones más sinceras. Y Dios no se agrada en la elocuencia de las grandes palabras. Se agrada en la sinceridad con que se habla. Cuando pasan los niños aquí y dicen unas pocas palabras, ¿cree usted que esas oraciones tienen menos valor? Esas oraciones tienen poder. Me recuerdo en la célula que tenía mi esposa antes de que se constituyera en iglesia esta obra. Cuando era una célula, allá en nuestro hogar tenía célula de jóvenes y de niños, doble. Y recuerdo que ella siempre les decía a los niños, vamos a orar para que se conviertan, cuando no eran cristianos los padres, que se convierta tu papá y tu mamá. Y mire los niños, aunque ellos repetían lo que se les decía, tan sinceramente las oraciones de ellos. Y que cuando se les prometía algo, y el día que se les iba a dar, ellos ya estaban ahí reclamando lo que se les iba a dar, porque ellos son sinceros. Y ellos saben de que lo que ellos piden se les va a cumplir. Y a veces el cristiano, como nosotros somos bien inteligentes ya, ¿verdad? Entonces nosotros le pedimos al Señor, pero no, Señor, pero esa quizás no la vas a poder cumplir. Si es un dolor de cabeza que tengo, sí creo que Dios me lo puede sanar. Pero si ya es una enfermedad incurable, ahí quizás ya no. Le oro, pero no. Hay una barrera. ¿Será imposible para Dios eso? No hay nada imposible para Dios, dice la palabra. Puede sanar un dolor de cabeza, si me duele una rodilla me la puede sanar, pero puede sanar un órgano interno que ni me lo veo cómo está. Puede sanarlo el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermanos, hay que buscarle, y ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo que tengo es el de Pablo, en el capítulo 9 de Hechos. La conversión de él nos da a nosotros una lección también. En el capítulo 9, versículo número 7. Mire lo que dice. Bueno, desde el 6, él dice, temblando y temeroso, porque había oído la palabra del Señor Jesucristo. Él temblando